Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos del equipo 3. Les vamos a hablar sobre la práctica 3, que es determinación gravimétrica de la humedad. Mi equipo está conformado por Chavarría Magallanes, Lisette Santa, Domingo Bustamante, Yoshio David, Hernández Callejas, Mauricio Gael, Laus Avilés Leonardo y San Román de Paz, José Luis. Ok. En química analítica, el análisis gravimétrico o gravimetría consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento, radical o compuesto presente en una muestra, eliminando todas las sustancias que interfieren y convirtiendo el constituyente o componente deseado en un compuesto de composición definida, que sea susceptible de pesarse. La gravimetría es un método analítico cuantitativo, es decir, que determina la cantidad de sustancia midiendo el peso de la misma con una balanza analítica y sin llevar a cabo el análisis por volatilización. El análisis gravimétrico es uno de los métodos más exactos y precisos. También debemos de saber que todos los alimentos contienen agua en mayor o menor proporción. El agua se encuentra en los alimentos en dos formas, agua libre y agua ligada. El agua libre es la forma predominante, se libera con facilidad por evaporación o por secado. El agua ligada está combinada o unida en alguna forma química a las proteínas, a las moléculas y absorbida en la superficie de las partículas de los coloides. Bueno, ahora voy a explicar cómo debemos hacer correctamente este procedimiento para determinar mediante la gravimetría la humedad. Lo primero es que debemos de saber es que nuestra muestra no debe tener componentes que se descompongan a temperaturas mayores a 100 grados. No. Una vez que sabemos esto, lo primero que vamos a hacer es medir nuestras charolas de aluminio y vamos a anotar su peso. Después vamos a medir 2 gramos de la muestra con todo y nuestra charola. Es decir, que el peso de nuestra charola más el peso de nuestra muestra debe ser igual a 2 gramos. Después lo llevaremos a la estufa y vamos a llevarlos hasta unos 105 grados y eso debe quedarse en una temperatura constante durante 2 horas. Una vez hecho esto, debemos de medir cuánto nos queda de masa de nuestra muestra. Y para calcular qué porcentaje de humedad tiene nuestra muestra, Lau nos explicará qué debemos de hacer. Ok, perfecto. Para calcular la porción o porcentaje de humedad en una muestra es necesario primero el método tradicional, es determinar la humedad del suelo del laboratorio a través de secado al horno, donde la humedad en un suelo es la relación expresada en porcentaje entre el peso del agua existente en la determinada masa del suelo y el peso de la partícula sólida. Esto quiere decir que W, que es el contenido de humedad expresado en porcentaje, es igual a WW, donde WW es el peso del agua existente en la masa en el suelo, sobre WS, lo cual WS es peso de la partícula sólida por 100 para que sea en porcentaje. Entonces, esto es de suma importancia, ya que si tenemos cualquier muestra sólida y queremos determinar su humedad, primero deberíamos de hacer su cálculo y después hacer la parte experimental. Entonces, esto sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Por último, vamos a mencionar los materiales reactivos que se van a emplear el día lunes para la realización de esta práctica, que son muy sencillos. Mechero, un frasco Gerben. El mechero es el frasco que hemos ocupado en todas las prácticas anteriores, que es por medio de algún trapo viejo que tengas y le pegas alcohol. Es el mismo mechero de siempre. Charolas de aluminio, frascos de vidrio, 2 grandes, ya sean de tamaño de mermelada, porque los vamos a ocupar para los desechos que vayamos a realizar. Papel encerado, palillos de madera, si se puede que sean para brocheta, y una báscula de cocina. Y de los reactivos vamos a ocupar pan molido, pero esto lo debemos dejar a la intemperie por 2 días, y 200 mililitros de algún concentrado de frutas, ya sea tamarindo, fresa o guayaba. Sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.